Empezar. La habitación está completamente a oscuras. Es plena madrugada. Esa hora crítica. Exacto. Se trata de ese momento exacto en el que el silencio es tan absoluto, tan denso que casi zumba en los oídos. Y de repente, los ojos se abren de golpe. Sin previo aviso. Eso es. Hay una conciencia perfecta del entorno. Se percibe la textura de la cama, el roce de las sábanas, la temperatura del aire en la cara. Pero hay un problema, uno absolutamente aterrador. Y es que es imposible mover un solo músculo. Ni un dedo. Ni siquiera es posible abrir la boca para emitir un grito de auxilio. Y entonces, justo en ese instante de vulnerabilidad total, comienza la verdadera pesadilla. Claro, es una experiencia paralizante en el sentido más literal de la palabra. Esa asfixia de la que hablan tantos testimonios a lo largo de la historia no es solo una falta de aire por un tema médico. No. Es una presión brutal, un peso asfixiante que se instala directamente sobre el pecho. Es como si alguien, o algo, estuviera aplastando los pulmones, robando cada gota de oxígeno. Totalmente. Y la angustia visual. Madre mía, la visual. Al desviar la mirada, aunque sea 1 milímetro, hacia la esquina de la habitación, una sombra densa, muchísimo más oscura que la propia noche, parece observarlo todo. Para la ciencia moderna, bueno, esto tiene el nombre clínico de parálisis del sueño, un fallo en la sincronización del cerebro al despertar. Pero, para infinidad de culturas a lo largo de la historia de la humanidad, esto no es un fallo orgánico. Es un ataque directo. Algo que ha venido desde la oscuridad expresamente para alimentarse. Y esa descripción tan visceral es precisamente el punto de partida de nuestra misión de hoy en esta inmersión profunda. Lo verdaderamente inquietante es lo universal que resulta esa experiencia a lo largo de los siglos. Esa sensación de que hay una entidad drenando la energía vital mientras el cuerpo está en su estado más indefenso. Es un terror muy primordial. Por eso, hoy vamos a adentrarnos en uno de los rincones más oscuros y, sinceramente, aterradores de la demonología. Vamos a explorar a los íncubos y los súcubos. Y cómo el ser humano ha intentado dar sentido a estos depredadores nocturnos a través de diferentes mitos. Así es. Y para llevar a cabo este análisis detallado sin perdernos en la oscuridad, hemos reunido una pila de documentos que ponen los pelos de punta. Material muy denso, sí. Textos que en su época eran considerados conocimiento científico y teológico de primer nivel. Hablamos de tratados clásicos como el mismísimo Ars Goetia y el Diccionario Infernal de Colin de Plancy. Obras fundamentales de la demonología europea. Pero no nos quedamos ahí. También tenemos sobre la mesa estudios antropológicos sobre la cosmovisión europea medieval, como un texto interesantísimo titulado Morfologías del mal. Muy recomendable para entender la mentalidad de la época. Y para darle una perspectiva global, hemos traído artículos sobre demonología comparada en el pueblo indígena totonaco de México y registros de la mitología de los yokais en Japón. Es un abanico de fuentes fascinante. Vale, vamos a desglosar esto, porque la idea de que algo nos aceche mientras dormimos perturba al más valiente. Para empezar con una base sólida, ¿cómo definen exactamente a estas entidades los textos más antiguos? Lo fascinante aquí es cómo los pensadores de la antigüedad intentaron clasificar lo inexplicable. Le dieron una estructura casi académica al terror. Querían ponerle orden al caos, ¿no? Exacto. Si nos remontamos al año 1467, nos encontramos con un clérigo español, Alonso de Espina. Él elaboró una clasificación sumamente detallada de estas criaturas. Un catálogo del mal, por así decirlo. Tal cual. Un esfuerzo enorme por catalogar las fuerzas de las tinieblas. Según los textos de Espina, los íncubos y súcubos no son simples sombras sin forma o alucinaciones febriles provocadas por una mala digestión. Son algo mucho más tangible. Son entidades palpables con un propósito muy específico y malicioso. Y con una distinción de género muy marcada en su forma de operar, según las fuentes, ¿verdad? Así es. La clasificación establece que los íncubos toman una forma masculina. Los textos a menudo los describen como seres monstruosos, pero otras veces, paradójicamente, están dotados de una belleza antinatural y gélida. Suena aterrador. Y su modus operandi es posarse físicamente sobre las mujeres durante la noche. Por su parte, los súcubos adoptan una forma femenina. Siempre descritas como sumamente seductoras, ¿cierto? Sí, con el objetivo exclusivo de atacar a los hombres. En ambos casos, el patrón es idéntico. Aprovechan el estado de inconsciencia para invadir el espacio más íntimo del ser humano. Hay un detalle en estos documentos que me parece crucial destacar.
Los textos insisten muchísimo en que el objetivo de estos demonios no es dar un simple susto. No, no buscan asustar por diversión. Claro, no son fantasmas de cuentos de campamento que hacen crujir las maderas o tiran libros de las estanterías. Su meta principal es alimentarse, Actúan como auténticos parásitos. tanto a nivel espiritual como físico. Yacen sobre el pecho de quien duerme y provocan pesadillas de una atrocidad indescriptible. Pero, como dicen los documentos, el miedo es solo el medio para un fin. Exactamente. El terror es la herramienta que utilizan para debilitar a la víctima. Lo que buscan realmente es drenar la energía vital. Las consecuencias de esto eran gravísimas, según la medicina de la época. Terribles. Quienes sufrían estos ataques en la antigüedad amanecían completamente agotados, pálidos, enfermizos. Y no era un evento aislado de una sola noche. Para nada. Los documentos médicos e históricos relatan que estos ataques nocturnos arruinaban la salud física y mental de los afectados de manera progresiva. Llevaban a la persona a una consunción lenta. Un deterioro físico inexplicable que, en muchas ocasiones, según los registros, podía terminar causando la muerte. Es una forma de depredación terrorífica, justo en el momento de mayor indefensión. Ahora bien, cuando uno lee estos tratados, surge una duda inmediata. ¿De dónde se suponía que salían estos seres? La gran pregunta. Porque los textos medievales no hablan de extraterrestres ni de mutaciones genéticas. Todo tiene una raíz teológica muy profunda. Totalmente. Para comprender por qué se creía que estas entidades tenían tanto poder y causaban tanto pavor, hay que mirar los orígenes teológicos de manera muy objetiva e imparcial. Basándose en los grandes pensadores de la Iglesia. Sí, la visión de estos textos medievales está apoyada en interpretaciones de la Biblia y fue desarrollada por intelectos colosales para la época, como Santo Tomás de Aquino. Palabras mayores en la Edad Media. Desde luego. Según esta visión teológica, estos seres no son otra cosa que ángeles caídos. Es decir, no son monstruos independientes creados de la nada en un pantano. Son literalmente parte del ejército del infierno. Esa es la clave fundamental. La teología de aquel momento explica que Satanás, movido por su inconmensurable ansia de poder y su rebelión contra el Creador, no cayó solo. Arrastró a muchos con él. Arrastró consigo al abismo a 1/3 de los ángeles del cielo. Y la creencia férrea era que, entre esas legiones desterradas, castigadas y despojadas de su gracia divina, se encontraban precisamente los íncubos y los súcubos. Fueron condenados a vagar por la oscuridad. Eternamente hambrientos, buscando suplir la luz divina que perdieron, robando la energía vital de los mortales. Menudo panorama para la gente de la época. Imagina irte a dormir pensando en eso. Una angustia constante. Y hablando de la oscuridad y sus habitantes más antiguos, al revisar las fuentes sobre el folclore del Medio Oriente, aparece un nombre que precede por mucho a la demoniología medieval europea. Una figura mítica impresionante. Una figura que es considerada por muchos textos como la verdadera madre del terror nocturno. Me refiero a Lilith. Ah, Lilith. ¿Qué nos dicen exactamente los documentos sobre ella? Porque su historia parece ser el molde original de todo esto. La historia de Lilith es, sin duda, una de las más escalofriantes y complejas del antiguo folclore judío y las tradiciones del Medio Oriente. No es un demonio cualquiera en esos textos. Para nada. Es descrita como el demonio absoluto de la noche. Lo curioso es que los textos apócrifos y ciertas tradiciones rabínicas muy antiguas no la sitúan inicialmente como un monstruo. ¿Ah, no? No. La presentan como la primera esposa de Adán. A ver, espera, la primera esposa, antes de Eva. Así es. Según estas tradiciones, Lilith fue creada de la misma tierra que Adán, al mismo tiempo y de la misma manera. A diferencia de Eva, que provendría de la costilla de Adán, claro. Exacto. Y esta creación simultánea hizo que Lilith exigiera igualdad desde el primer momento. Lógico, partían de la misma base. Se negó tajantemente a someterse a Adán. Al ver que su demanda de igualdad no era concedida, se rebeló. Pronunció el nombre inefable de Dios y abandonó el paraíso terrenal por su propia voluntad. Y es tras ese exilio cuando su figura se transforma por completo en los textos, ¿verdad? Exacto. Tras ser expulsada y demonizada por la tradición narrativa de la época, su figura se convierte en un ente maligno, intrínsecamente asociado a la noche. La oscuridad como su dominio. Se convierte en la encarnación de la seducción en las sombras y se la vincula directamente con la muerte súbita en la oscuridad, especialmente buscando venganza en la descendencia de Adán. Es la depredadora nocturna por excelencia. El arquetipo perfecto del terror en la oscuridad. Madre mía.
Es increíble cómo el mito evoluciona, pero el núcleo del miedo sigue siendo siempre el mismo, la noche y la vulnerabilidad. Invariable. Pero volvamos a la Europa medieval por un momento. Para que esto funcionara tan bien como mecanismo de terror social, la mentalidad de la gente tenía que estar preparada para creerlo ciegamente. Absolutamente. ¿Cómo veía la persona promedio de la Edad Media su propio cuerpo y su existencia? Si conectamos esto con el panorama general de la época, resulta imprescindible entender la antropología de la Edad Media. Una visión muy particular. En aquel entonces, la concepción del ser humano era profundamente dualista, y me atrevería a decir que muy trágica. ¿En qué sentido trágica? El cuerpo físico no era visto como algo hermoso o digno de celebración, como lo veríamos hoy. Era considerado, casi literalmente, como una prisión frágil, sucia y pecaminosa. Una carcasa temporal que solo traía problemas y tentaciones. Tal cual. El cuerpo era el recipiente de los llamados instintos de la carne, Pulsiones que la moralidad consideraba destructivas. como la lujuria, la gula o la pereza. Y en contraposición radical a esta envoltura sucia, el alma era vista como la esencia divina, El verdadero tesoro. un tesoro inmaculado que estaba trágicamente atrapado en esa prisión de carne y hueso. Entonces, claro, el ataque del íncubo cobra un sentido muchísimo más perverso bajo esta óptica. Cambia por completo. No es solo un monstruo vampírico que chupa sangre. Al posarse sobre el pecho y provocar pesadillas vinculadas a esos instintos carnales, están usando el propio cuerpo como un arma contra el alma. Esa es la clave del horror medieval. Aprovechan la vulnerabilidad inconsciente del sueño, ese momento exacto donde no podemos rezar ni defendernos racionalmente, para corromper y condenar el alma misma a través del terror y el deseo. Esa es la verdadera tragedia en la mentalidad de entonces. El asalto es espiritual, no solo físico. Y para entender el nivel de paranoia que esto generaba en la población, hay que observar cómo estaba estructurado el mal en sí mismo en esos textos. No creían enfrentarse a bestias salvajes actuando por puro instinto. No, no. Creían enfrentarse a un ejército organizado. Y vaya ejército. Una maquinaria militar infernal. Revisando los grimorios que mencionamos al principio, y por cierto, para quien no esté familiarizado con el término, un grimorio es básicamente un antiguo manual o enciclopedia de magia negra, demonología y hechizos. Textos de estudio muy serios en su momento. Al leer el Ars Goetia o el Diccionario Infernal, queda clarísimo que el infierno no es un lugar de caos desorganizado lleno de fuego y gritos aleatorias. Para nada. Es una máquina burocrática y militar perfectamente engrasada. El mal está jerarquizado en legiones con una precisión asombrosa. Sí, la meticulosidad de estos catálogos es abrumadora. El terror residía en saber que estas inteligencias antiguas y malévolas ostentaban rangos militares y nobiliarios. Reyes, duques, marqueses y presidentes del infierno. Todo perfectamente documentado. Por dar algunos ejemplos que recogen las fuentes, tenemos entidades como el rey Bael. Una figura destacadísima en el Ars Goetia. Y no es simplemente una sombra difusa. Los textos lo describen de manera increíblemente visual y francamente grotesca. Sí, las descripciones son muy gráficas. Una entidad que se manifiesta con 3 cabezas simultáneas, una de gato, otra de un hombre coronado y una tercera de sapo, y todo esto montado y avanzando sobre unas repulsivas patas de araña. Una amalgama espantosa. O pensemos en Asmodeo, catalogado como el infame demonio de la lujuria, un estratega experto dedicado exclusivamente a destruir matrimonios y fomentar los peores instintos humanos. Un especialista en la corrupción del alma. Saber que entidades de este calibre dirigen ejércitos enteros contra la humanidad hacía que la simple idea de apagar la vela para dormir fuera aterradora. Ante un asedio de tal magnitud, donde reyes demoníacos conspiran para asaltar esa prisión de la carne, la desesperación de la gente era absoluta. Lógicamente, buscaban remedios en cualquier lugar. Acudían a la religión, por supuesto, pero también a la incipiente y rudimentaria medicina de la época. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque cuando uno lee sobre estos reyes infernales con cabezas de sapo y legiones de ángeles caídos, pues espera que las soluciones médicas sean exorcismos de 12 horas, reliquias de santos o rituales complejísimos. sería lo esperable dentro de esa lógica, sí. Pero revisando las fuentes, nos topamos con los consejos de un renombrado médico escocés de la época medieval, Bernard de Gordon. Una eminencia en su tiempo. Su prescripción médica oficial y formal para sobrevivir al ataque de un íncubo
resulta fascinante por su tremenda sencillez. ¿Qué recomendaba exactamente este médico ante semejante amenaza sobrenatural? Su receta principal consistía en tener a un amigo querido durmiendo en la misma habitación muy cerca de la víctima. Un vigilante nocturno. Exacto. La función de este amigo era mantenerse en una especie de vigilia o alerta ligera. Al escuchar los primeros quejidos, los lamentos inarticulados o los gritos ahogados de la persona atrapada en la parálisis, el amigo debía acercarse, ¿Y hacer qué? sacudirla físicamente con fuerza y despertarla de inmediato, para romper el ataque del demonio. Es una maravilla de la historia médica, porque lo que Bernard de Gordon estaba documentando, desprovisto de todo lenguaje teológico, era pragmatismo puro y duro. Sentido común aplicado a la parálisis del sueño. Y no se quedaba ahí. Si revisamos sus medidas preventivas, aconsejaba encarecidamente a sus pacientes que vivieran en alegría. Eso me encantó al leerlo. Les prescribía evitar a toda costa la tristeza y la melancolía, e incluso recetaba algo tan hermoso como escuchar música agradable para alejar a estas oscuras entidades. Es decir, contra un demonio milenario que busca devorar tu alma, la receta médica era un abrazo a tiempo, estar de buen humor y una buena melodía de laúd. Aunque suene entrañable hoy en día, aquí hay un hallazgo intelectual profundo. ¿En qué sentido? En el fondo, este médico medieval estaba creando una de las primeras formas de reducción de ansiedad o terapia conductual básica. Visto así, tiene todo el sentido. Estaba intuyendo, con una tremenda agudeza clínica, que los estados de ánimo depresivos, el aislamiento o los altos niveles de ansiedad hacían a las personas muchísimo más susceptibles a sufrir estas horribles experiencias nocturnas. Estaba curando la mente para proteger el cuerpo. Exactamente. Un genio adelantado a su tiempo. Es un enfoque brillantísimo disfrazado de defensa contra monstruos. Desde luego. Pero este miedo visceral a la noche y a la parálisis no se quedó confinado, ni mucho menos en los fríos castillos y aldeas de Europa. El terror es una emoción humana universal que no conoce de mapas. Traspasa todas las fronteras. Y cuando los europeos llegaron a América, sus conceptos del demonio viajaron en los barcos con ellos. Pero al llegar se encontraron con que el terreno ya estaba habitado por horrores propios y ancestrales. Mitos igual de potentes. La idea del demonio europeo chocó y se mezcló de forma fascinante con los señores del inframundo indígena. Y en las fuentes sobre el pueblo totonaco, en México, aparece una figura sencillamente imponente, el demonio conocido como Cotultiti. La figura de Cotultiti, específicamente en la región de la Sierra Norte de Puebla, es un caso de estudio perfecto de esta fusión de terrores. ¿Cómo lo describen los registros? Los registros antropológicos detallan que este ser es considerado el dueño absoluto del inframundo local. Pero hay una diferencia crucial con el diablo europeo tradicional. A ver, cuéntanos. Mientras que el Satanás de los grimorios es el mal absoluto y la rebelión pura, Cotiti es lo que llamamos una fuerza ctónica. Para dar un poco de contexto a la audiencia, con fuerza ctónica nos referimos a una deidad vinculada intrínsecamente a las profundidades de la Tierra, al submundo, ¿verdad? Exactamente. Está ligado a las entrañas de la Tierra, lo que significa que también es el dueño de la riqueza mineral y de la fertilidad del suelo, pero es sumamente caprichoso y peligroso. Un dios de pactos difíciles. Visualmente, se le describe como una entidad imponente, de piel completamente negra, que exige tributos constantes a los humanos. Y lo más perturbador, y que lo conecta de vuelta con nuestro tema central, es su fuente de alimentación. Así es, Cotiti exige sangre. Pero no solo como líquido biológico, no. No, en la profunda cosmovisión totonaca, la sangre equivale al alma misma, a la energía vital de la persona, un concepto sagrado que ellos denominan Licatzin. Así que, desde otra latitud completamente distinta, volvemos a encontrarnos con el mismo patrón aterrador. Una deidad de las sombras que acecha para devorar la esencia vital. El arquetipo se repite inexorablemente. Y las anécdotas que los antropólogos han documentado sobre Cotiti parecen sacadas de un guión cinematográfico de terror de los buenos. Hay una historia específica en las fuentes que ocurre en una localidad llamada San Pedro Petlacotla. Sí, el célebre relato del encuentro nocturno. Es un testimonio que ilustra perfectamente este pavor. ¿Cómo empieza la historia? Según se cuenta, un habitante de esta localidad caminaba completamente solo en la inmensidad de la noche, recorriendo un sendero estrecho en lo alto de la sierra. Ya el escenario es tenso. El silencio era sepulcral, solo roto por el viento silbando entre los árboles. De repente, de la nada, comenzó a escuchar un sonido muy particular. ¿Qué sonido? El trote pesado y rítmico de un animal de gran tamaño acercándose en la oscuridad.
Solo imaginar ese sonido resonando en la oscuridad absoluta de la montaña ya hiela la sangre. Y lo que apareció de golpe entre las sombras no mejoró para nada la situación. Era Kotiti, pero no había adoptado una forma humana. ¿Qué forma tomó? Se había transformado en un fiero y gigantesco caballo negro. La descripción de los lugareños resalta que tenía los ojos inyectados en sangre, brillando como brasas en la oscuridad. Una visión de pesadilla. Despeñándolo en la oscuridad. Exacto. El relato cuenta que, en el último milésimo de segundo, movido por puro instinto de supervivencia animal, el aterrorizado hombre logró lanzarse al suelo, apartándose de la trayectoria de la bestia. Por los pelos. El enorme caballo negro falló el golpe y saltó irremediablemente hacia el vacío del barranco. Uno pensaría que ahí acaba el terror. Pues no, porque cuando el aldeano, aún temblando, se asomó al borde del precipicio esperando escuchar el impacto o ver el cuerpo del animal destrozado en el fondo, reinaba un silencio absoluto. No me digas. No había absolutamente nada. El gigantesco caballo negro se había desvanecido en el aire durante la caída, confirmando su naturaleza ilusoria y puramente diabólica. ¡Qué barbaridad de historia! Y lo fascinante es comprobar cómo el terror se adapta y toma la forma que más impacta en el imaginario de cada cultura. Adopta el ropaje de los miedos locales. Si cruzamos el Pacífico y viajamos mentalmente a Japón, los textos de folclore nos hablan de los temibles yokais. Todo un universo de espíritus. Y dentro de esta enorme clasificación destaca uno que es primo hermano del sucubo europeo, la Yuki Onna, o la mujer de nieve. Es una variante gélida del mismo arquetipo demoníaco. La Yuki Onna utiliza una apariencia femenina, frágil, pálida y extremadamente seductora. Pero con un entorno de caza muy diferente. Su estrategia es camuflarse en medio de las mortales y desorientadoras tormentas de nieve invernales de las montañas japonesas. Atrae a los viajeros que han perdido el rumbo. Eso es. Pero en lugar de asfixiarlos con el calor infernal de la Edad Media o drenar su sangre como Kulgoti, hace todo lo contrario. Drena su calor corporal. Los va congelando lentamente hasta la muerte. Los deja literalmente petrificados, convertidos en estatuas de hielo que conservan una expresión de terror absoluto en el rostro. Y si damos un salto más y miramos hacia la cultura islámica y del Medio Oriente, los textos nos mencionan la figura del Karein. Un ente muy particular. Es una especie de sheitán o demonio personal que acompaña a cada individuo desde su nacimiento. Pero a diferencia de los íncubos, que te aplastan el pecho físicamente de forma violenta, el Karein opera de una manera mucho más sutil y psicológica. Es un terror más insidioso. Susurra sugerencias maliciosas directamente en la mente de la persona mientras duerme o está adormilada, intentando envenenar el alma y la moral desde dentro, aprovechando también esos momentos de debilidad. Sombras asfixiantes en Europa, caballos negros espectrales en México, mujeres de hielo en Japón, susurros insidiosos en el Medio Oriente. Es innegable que existe un hilo conductor clarísimo que conecta todas estas pesadillas a través del tiempo y el espacio. La pregunta es obligada. ¿Cómo explica la ciencia moderna esta abrumadora coincidencia? Esto plantea una pregunta importante y nos lleva de lleno al terreno de la psicología contemporánea. ¿Qué ocurre realmente en el cerebro humano, a nivel orgánico y psicológico, para generar monstruos con comportamientos tan similares en culturas que, históricamente, nunca tuvieron contacto entre sí? Tiene que haber un mecanismo común. La explicación científica moderna sugiere que muchos de estos ataques demoníacos documentados a lo largo de los siglos, especialmente los de los íncubos y súcubos europeos, están íntimamente vinculados a la represión brutal de la época. Claro, hablábamos antes de cómo la Edad Media veía al cuerpo y sus instintos como una prisión pecaminosa. Esa olla a presión tenía que estallar por algún lado. La mente no puede contener tanta negación indefinidamente. Exactamente. Los historiadores de la psicología que analizan estos testimonios históricos bajo una lupa contemporánea descubren un patrón innegable en los relatos. ¿Qué tipo de patrón? Encuentran deseos, frustraciones y pulsiones predominantemente de naturaleza sexual que las víctimas se negaban rotundamente a reconocer en su vida consciente por miedo al pecado o al castigo social. Era una sociedad tremendamente punitiva. Toda esa tensión psicológica reprimida combinada con altos niveles de estrés, mala alimentación y la ansiedad constante por la supervivencia diaria creaba el caldo de cultivo perfecto para la mente humana. Y el momento de la parálisis del sueño es el detonante perfecto. Así es. Durante el proceso de conciliar el sueño o al despertar abruptamente, las férreas barreras racionales de la represión caen.
la guardia se baja. Si se produce un episodio de parálisis del sueño, donde el cerebro despierta antes que la capacidad de mover los músculos, se genera un pánico instintivo brutal. Estás despierto, pero atrapado en tu propio cuerpo. La mente, aterrorizada ante la inmovilidad y la sensación física real de peso en el pecho causada por la alteración respiratoria, busca una explicación desesperada para ese horror. Y como no la tiene, la inventa. Y lo que hace es manifestar todos esos miedos y deseos reprimidos, proyectándolos hacia el exterior en forma de alucinaciones vividas. El cerebro rellena ese espacio visual y sensorial. En la oscuridad de la habitación, la mente proyecta la figura culturalmente más temida y aceptada en su entorno. Para un campesino medieval asustado, la mente dibuja un demonio sacado directamente del Ars Goetia. Con cuernos y garras. Para un habitante de la Sierra Totonaca, dibuja a Coyote en forma de caballo negro. Es asombroso, la verdad. Es una maravilla trágica ver cómo la mente humana actúa como el mejor escultor del terror. Y fíjate, esa misma capacidad de esculpir el miedo, de darle forma visual a lo inexplicable, ha quedado plasmada de manera sublime y perturbadora en la historia del arte. El arte siempre ha sido el espejo de estos terrores. Los artistas más grandes han intentado capturar este horror nocturno y dejarlo fijo en el lienzo para la eternidad. El ejemplo más icónico que arrojan nuestras fuentes es, sin duda, la famosísima pintura titulada La pesadilla. Ah, la obra de Fuseli. Creada por el artista suizo Henry Fuseli en el año 1781. Esa obra es, desde una perspectiva histórico-artística, la representación visual definitiva de este fenómeno fisiológico y cultural. Si alguien nunca ha visto esta pintura, la composición es agobiante, casi te asfixia solo de mirarla. Muestra una figura femenina profundamente dormida. Pero no un sueño tranquilo. Para nada. No está descansando plácidamente, está casi desmayada, colgando del borde de la cama en una postura antinatural, con la cabeza y los brazos caídos hacia atrás, exponiendo completamente la garganta y el torso. La máxima vulnerabilidad física. Y el detalle macabro que corona la obra, sentado grotescamente sobre su pecho, aplastando su esternón con todo su peso, hay un íncubo. Y vaya íncubo. Pequeño, deforme, parecido a una gárgola peluda que mira fijamente al espectador con unos ojos vacíos y perturbadores. Es una imagen que se te graba en la retina. Y por si fuera poco, asomando la cabeza de manera intrusiva desde las pesadas cortinas de terciopelo del fondo de la habitación, hay un caballo demoníaco con ojos ciegos y lechosos que observa la escena desde la oscuridad profunda. Es la materialización perfecta del ahogo y el terror irracional del que venimos hablando. Una verdadera obra maestra del terror psicológico temprano, porque captura tanto la vulnerabilidad física de la durmiente como la agresión invasiva de la entidad. Y no es el único caso en el que el arte aborda esta temática oscura. Si retrocedemos aún más en el tiempo, a los años comprendidos entre 1490 y 1510, nos topamos con otra joya. ¿Cuál exactamente? El panel central de El Jardín de las Delicias, del pintor flamenco Hieronymus Bosch, conocido mundialmente como El Bosco. Otra obra maestra, aunque muchísimo más caótica y poblada que la de Fuseli. Totalmente. En ese inmenso paisaje surrealista y absolutamente abigarrado, proliferan criaturas extrañas. Es un enjambre de locura. Híbridos imposibles de animales, humanos y máquinas, en situaciones profundamente eróticas y perturbadoras al mismo tiempo. ¿Y cómo conecta esto con los íncubos? Lo que el Bosco hace magistralmente en esa obra es encarnar visualmente esa lujuria demoníaca y ese descontrol de la carne de los que hablaban los grimorios medievales. El miedo a perder el control de los instintos. Plasma cómo las fuerzas tentadoras del mal se entrelazan indisolublemente con los deseos más oscuros e inconfesables del ser humano en un mundo onírico donde no hay reglas morales. Fascinante. Y no podemos cerrar este recorrido artístico sin mencionar a otro gigante de nuestra propia tierra. Francisco de Goya, por supuesto. Más adelante, a finales del siglo XVIII, el genial Goya nos regala una síntesis perfecta de todo nuestro análisis en su famosísimo grabado de la serie Los Caprichos. El sueño de la razón produce monstruos. Ese mismo. Esa obra de Goya es una declaración de principios brutal. En ella vemos a un hombre, presumiblemente el propio artista o un erudito, que ha caído dormido sobre su escritorio, ocultando su rostro entre los brazos. Rendiéndose al cansancio. Y de la profunda oscuridad que lo rodea a sus espaldas, emergen en tropel aves nocturnas, búhos de ojos inquisitivos y murciélagos con alas extendidas. Como si los pensamientos irracionales hubieran tomado forma física al apagarse la vigilancia del intelecto. Exacto.
El mensaje subyacente que nos deja Goya es inmensamente poderoso y resume mejor que cualquier tratado médico o teológico gran parte de lo que hemos explorado hoy. Es una advertencia sobre la propia mente. Nos dice que cuando la racionalidad se apaga, cuando el estricto control consciente de la vigilia desaparece al quedarnos dormidos, las fuerzas oscuras toman el control absoluto del escenario. Esos miedos primales y los instintos que mantenemos a raya durante el día quedan libres. Es el reconocimiento artístico y filosófico de que la vulnerabilidad inherente al sueño es la puerta de entrada para todo aquello que intentamos mantener bajo llave de forma consciente. Ya sea interpretado a lo largo de los siglos como un demonio literal enviado desde las legiones del infierno, o analizado hoy como una manifestación abrumadora de la propia psique estresada y fracturada. El resultado final es idéntico en ambos casos. Una experiencia de terror absoluto y paralizante que ha marcado, inspirado y aterrorizado el desarrollo de los mitos en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? A lo largo de este extenso análisis de los documentos y fuentes, hemos viajado desde los áridos desiertos y las tradiciones del Oriente Medio hasta la verde humedad de la Sierra Norte de Puebla, Pasando por claustrofóbicos conventos de la Europa medieval. y llegando hasta las asépticas conclusiones de la psicología moderna. Y la conclusión de este viaje se presenta sorprendentemente clara. Los monstruos cambian de forma, pero el origen es el mismo. Las leyendas centenarias de íncubos aplastantes y súcubos seductores, de implacables yokais del frío y de jinetes oscuros que empujan al abismo, son en realidad una ventana directa a la psique humana. Un reflejo de lo que somos en la sombra. Demuestran de forma incontestable nuestra eterna fascinación y al mismo tiempo nuestro terror más profundo ante lo inexplicable. Son un recordatorio constante de la vulnerabilidad absoluta que supone un acto tan biológicamente cotidiano y necesario como es el simple hecho de acostarse, apagar la luz y cerrar los ojos para dormir. Algo que todos hacemos cada día. Nos entregamos de manera voluntaria a la oscuridad y a la inconsciencia cada noche de nuestras vidas, confiando ciegamente en que al amanecer despertaremos sanos y salvos, siendo nosotros mismos. Y casi siempre es así. Pero para finalizar esta inversión profunda, dejemos una idea flotando en el aire de la habitación. A lo largo de esta charla hemos visto que la ciencia y la psicología afirman de manera categórica que la mente humana, bajo la presión del estrés, la represión y la parálisis, es la verdadera creadora de estos monstruos proyectados en la oscuridad. La mente como gran arquitecta del miedo. Pero sí, como ilustraba Goya de forma tan magistral, el sueño de la razón produce monstruos que se alimentan de nuestra energía mientras estamos indefensos en la oscuridad. ¿Qué planteas? ¿Qué sucede si una noche cualquiera despertamos totalmente paralizados, con la razón y la conciencia perfectamente lúcidas, y descubrimos horrorizados que la verdadera pesadilla no es una invención transitoria de nuestro cerebro estresado? Un pensamiento escalofriante. ¿Qué pasa si ese peso asfixiante que aplasta el pecho es real, material, y simplemente ha estado esperando pacientemente a los pies de la cama noche tras noche a que abramos los ojos para dejarse ver por fin en toda su monstruosidad? Que el miedo de nuestros antepasados estuviera plenamente justificado. Si la oscuridad de esta inmersión profunda ha despertado el terror en quienes nos escuchan, la invitación está hecha para suscribirse al canal No debiste llegar aquí y escuchar más relatos si es que se atreven a volver a cerrar los ojos esta noche.